Ok, muy bien. Pues vamos entonces a dar nuestro último tema ya, mis hermanos. Ese es el último tema de la serie que venimos semana a semana estudiando el libro de los Hechos, el Hechos de los Apóstoles. Ya estamos en el último tema, mis hermanos, capítulo 28. Tema ya 63, tenemos ya pasaditos del año estudiando. Una vez que terminemos, mis hermanos, usted podrá decirle a la gente que ya estudió un libro, lo leyó, y no solamente lo leyó, sino que también lo estuvimos explicando y lo estuvimos aplicando a nuestra vida. Bienvenido, hermano Eduardo, bienvenido una vez más aquí, qué bueno que estás aquí, bienvenido. El tema el tema número 63, le titulé La misión de la iglesia. Así se va a llamar el tema, la misión de la iglesia. El texto entonces base que vamos a estudiar hoy va a ser el libro de los Hechos en el capítulo 28, versículos 11 al 31. Y esperemos en el Señor que nos alcance el tiempo para terminar lo que nos queda, ¿verdad? No, sí vamos a terminar hoy porque el Señor tiene planes para continuar con estos domingos que vienen, ¿verdad? Una serie que estamos preparando, le digo, pero vamos a darle fin a esta serie hoy. Entonces, como le decía, mis hermanos, hemos llegado al final de esta serie y el libro de los Hechos, mis hermanos, es la continuación de la obra del Señor Jesús. Ese es el libro de los Hechos. Es la continuación del ministerio del Señor Jesucristo. El Señor Jesús, mis hermanos, fue enviado por el Padre con una misión. ¿Cuántos saben eso? Recordemos, mis hermanos, que el libro de los Hechos fue escrito ¿por quién? Por Lucas. Fue escrito por Lucas. Y también Lucas escribió el evangelio que lleva su nombre, ¿sí? Entonces el libro de los Hechos es la continuación de lo narrado en el evangelio según San Lucas. Y el Señor Jesús fue enviado por el Padre con una misión. A ver, digan todos misión. ¿Cuál fue esa misión, mis hermanos? ¿Cuál? Mire, vaya, deje un apartado ahí en el libro de los Hechos y vaya a Juan, al evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 17. ¿Sí? Y vamos a ver cuál era esa misión que Jesús tenía. Ya sabemos que el versículo 3:16 lo que dice, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vea lo que dice el versículo 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. A eso no vino Jesús, a condenar al mundo. ¿A qué vino? Sino para que el mundo, ¿qué? Sea salvo por Él. Y vemos aquí al Señor dándonos la misión y diciéndonos cuál es la misión que le fue dada por el Padre, ¿verdad? Al venir a esa tierra. ¿Y cuál es entonces esta misión? Que el mundo sea salvo por Él. Esa fue la misión dada por el Padre a Jesucristo cuando vino aquí en la tierra, que el mundo sea salvo por Él. La obra de Cristo, mis hermanos, en la cruz del Calvario hizo posible que todo aquel que cree, sin importar la raza, sin importar la clase social, sin importar el color de tu piel, todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el ministerio terrenal de Jesús, mis hermanos, incluyó muchas cosas. Entre estos incluyó un servicio. Él vino a servir y no a ser servido. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Y en ese tiempo el Señor Jesús llamó a 12 hombres para que estuvieran con Él. Jesús nos da un ejemplo de cómo debemos de estar rodeados, mis hermanos, de otros discípulos, y más cuando se trata de la misión, ¿sí? Jesús no vino de vacaciones, mis hermanos. Jesús no vino a ver qué había aquí en la tierra. Él vino con una misión. ¿Cuántos dicen amén? Y en esta misión se hizo rodear por 12 hombres. Estuvo con ellos por un tiempo y les mostró el camino, les mostró el cómo vivir, les mostró todo lo que venía a hacer. Y después de que estuvo con ellos y que les mostró y les enseñó, Jesús los
envió. ¿Sí? Y vaya por favor a Lucas 9, versículo 1, para que vea esto, que Jesús los envió. ¿Lo tiene? Dice Lucas 9:1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió ¿a qué? A predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces vemos al Señor Jesús, mis hermanos, siendo enviado por el Padre a una misión para salvar. ¿A través de qué? De dar su vida, ¿sí? Y ahora el Señor Jesús, mis hermanos, se rodea de hombres comunes, así como nosotros, comunes. No eran nada especial estos hombres, solo eran hombres que estaban dispuestos a seguir el llamado de Jesús. Y eso es importante, mis hermanos, que lo tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón. No necesitamos ser alguien especial para ser usados por Dios. No, ¿sí? Para ser escogidos y llamados por Dios, no necesitamos ser alguien especial. Estos hombres, estos 12 hombres, no eran nadie especial. Eran pescadores, ¿verdad? Muchos de ellos eran pescadores y eran personas como nosotros, así. La Biblia menciona que eran hombres sin letras y del vulgo, pero tenían algo estos hombres. ¿Qué es lo que tenían estos hombres? Estos hombres estaban dispuestos a seguir a Jesús. Estaban dispuestos a seguir a Jesús. Cuando el Señor Jesús les llamó, dice la palabra que ellos dejaron sus redes, ¿verdad? Dejaron su Facebook, dejaron su Instagram, dejaron su YouTube. No, de esas redes no está hablando, ¿verdad? Dejaron sus redes para pescar, ¿verdad? Y le siguieron, dice. Dejaron su comodidad, mis hermanos. Dejaron todo lo que tenían y le siguieron. Y eso es lo que el Señor está buscando, mis hermanos, de cada uno de nosotros. Está buscando disposición. Es lo que está buscando el Señor. Que dejemos nuestras redes y le sigamos. Eso es lo que Dios busca de nosotros. No dice el Señor que tengas títulos, ¿verdad? Para poderle seguir. No dice eso por ningún lado. No dice que tengas posición económica, ¿verdad? Que no dice eso. No dice que seas familiar de alguien. No dice eso. Sino que estemos dispuestos a dejarlo todo y seguirle. Eso es lo que Jesús quiere. Y el Señor los reunió y les dio poder y autoridad sobre los demonios, ¿verdad? Dice ahí Lucas 9. Para sanar enfermos. Pero la principal misión, mis hermanos, que menciona Lucas 9:2 fue ¿cuál? Predicar el reino de Dios. Esa es la principal misión de la iglesia. Esa es la principal misión de todo discípulo, mis hermanos. Es predicar el reino de Dios. El Señor Jesús no solo llama a 12 hombres, mis hermanos, para enviarlos. Llamó a más. Y esto lo vemos en Lucas 10. Dele una vuelta ahí a su página, nada más en el capítulo 10, verso 1. Y usted se va a dar cuenta que no solo llamó a 12, sino que llamó a más hombres. Vea lo que dice ahí Lucas 10, 1. ¿Qué dice? Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Y yo le añadiría ahí, ¿verdad? Y algunos flojos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Versículo 3 dice, id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿Se fija? Cuando el Señor Jesús cumplió con su misión de dar su vida en rescate por muchos, cuando Jesús cumplió esa misión, dicen los evangelios que fue sepultado. Sí lo sabe, ¿verdad? Jesús descendió al sepulcro, pero no se quedó ahí, sino que al tercer día resucitó y se levantó de los muertos. Y resucitado con un cuerpo físico ya glorificado, se apareció a sus discípulos. Pero también dicen las escrituras que se apareció a más de 500 personas y lo hizo en muchas ocasiones. Eso lo vemos en las escrituras, ¿sí o no?
Y en esas ocasiones que Jesús apareció a sus discípulos, una vez más les recordó la misión, ¿sí? Porque es muy fácil, mis hermanos, olvidarnos de la misión. Es muy fácil olvidar la misión, olvidar el objetivo que nosotros tenemos. Es muy fácil olvidar la tarea, la encomienda que tenemos. Es muy fácil. Y estoy hablando de creyentes, mis hermanos. Sí. A menudo perdemos el objetivo y nos desviamos del propósito y se nos olvida. Y solo pensamos que estamos en esa tierra para trabajar e ir a la iglesia los domingos. Solamente eso pensamos. Pero nos olvidamos cuál es nuestra misión como discípulos. Por eso el Señor Jesús, mis hermanos, siempre nos recuerda esta misión. Vaya por favor a Juan 20:21 para que vea cuál es esa misión. Y siempre vamos a ver en este Juan 20:21 cómo el Señor Jesús nos está recordando, ¿verdad?, sobre la misión. Nos está recordando. Vea Juan 20:21, ¿lo tiene? Dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y no olvidemos, mis hermanos, el contexto que estamos hablando. Recuerde que Jesús, cuando fue crucificado, los discípulos huyeron. ¿Sí lo recuerda, no? Y solo uno, Juan, le seguía de lejos, pero todos huyeron de miedo, mis hermanos, todos los discípulos. Y el Señor Jesús se aparece resucitado y no le reprende, ¿verdad?, por su cobardía. Jesús no le reprendió por su cobardía a los discípulos. Al contrario, Él les recuerda. ¿Por qué? Porque el temor, mis hermanos, y otras circunstancias se apoderan de nosotros y nos desvían de la misión. Y el Señor les recuerda: hagan a un lado su temor, ¿verdad? Aquí estoy delante de ustedes, estoy vivo. Así como se los prometí, dice el Señor, que habría de padecer y morir en manos de líderes religiosos, pero al tercer día les dije que resucitaría. Y aquí estoy. Y no olviden la misión que les di cuando los envié. Eso es lo que constantemente nos está recordando el Señor Jesús a cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que ven y los que no vinieron también, ¿verdad? Y esta misión de los discípulos, mis hermanos, fue cumplida, ¿sí? La misión para los discípulos hoy en día es la misma. ¿Cuál es? La de salvar al mundo. Es la misma misión hoy en día, de salvar el mundo. Y sus discípulos somos incapaces, mis hermanos, de incumplir con esta misión. ¿Por qué? Porque si pensamos bien, mis hermanos, somos hombres y mujeres comunes, ¿sí o no? Y somos incapaces de llevar a cabo esta misión por nuestra propia cuenta. Pero ¿qué necesitamos? Mire, el Señor, sabiendo esto, de que nosotros somos incapaces, le prometió a sus discípulos que vendría el Espíritu Santo, ¿verdad? Para darles ese poder, el poder de cumplir con esa misión. ¿Cuántos dicen amén? Y la promesa fue cumplida porque el Señor, mis hermanos, ¿cuántos saben que Él cumple sus promesas? ¿Verdad? Él cumple sus promesas en aquellos que creen y confían en Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nadie dice amén? La promesa que el Señor les dio de recibir poder en Hechos 1:8, el Señor la cumplió inmediatamente en el capítulo 2, ¿sí? Ahí del libro de los Hechos. Y ahí está la fiesta del Pentecostés, ¿verdad? Lo recuerda en el versículo 2, capítulo 2, perdón. Cuando estaban todos unánimes juntos y descendió el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la iglesia oficialmente nació ahí. La salvación del hombre, mis hermanos, es posible únicamente por el sacrificio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No hay otra manera. Y todo aquel que cree en ese sacrificio es salvo, pero es necesario que el hombre crea y escuche la buena noticia. ¿Sí? Para poder creer, mis hermanos, necesitamos escuchar, porque dice la palabra que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Sí? El hombre necesita entonces escuchar la buena noticia de lo que Cristo hizo.
arrepentirse y así recibir el regalo de la salvación. Es lo que necesita el hombre, necesitamos. Bueno, los que ya somos salvos, ¿verdad? Entonces la misión se cumple ¿cómo, mis hermanos? ¿Cómo se cumple la misión? Se cumple predicando. ¿Predicando qué? Lo que Jesús predicó, ¿verdad? ¿Y qué predicó Jesús? Vea cómo nos lleva, ¿verdad? ¿Y qué predicó Jesús? Jesús predicaba: el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? Eso predicaba Jesús. ¿A quiénes les predicaba? ¿A quiénes? A los incrédulos, ¿verdad? A los incrédulos. Y a los que creían, el Señor les enseñaba. A los que ya creían, el Señor les enseñaba. Era predicación y enseñanza. Y sus discípulos predican también. ¿Cuántos son discípulos aquí? Amén. Así que usted también puede predicar allí, aquel que no conoce aún del Señor. Jesús predicaba: el reino de los cielos se ha acercado, y los discípulos predicamos: el reino de los cielos ha llegado. Llegó con el sacrificio de Cristo completado y con la venida del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y hemos visto, mis hermanos, que hay diferentes reacciones ante la predicación del Evangelio. ¿Sí lo recuerda que hay diferentes reacciones? Son dos reacciones. Una es que creen y se arrepienten, ¿sí? Y la otra, no creen y se enojan. Y si estamos predicando, mis hermanos, el verdadero evangelio, algunos van a creer y se van a arrepentir, ¿sí o no? Pero otros no van a creer y se van a enojar. Y se van a sentir ofendidos cuando les predicas el verdadero evangelio. La misión de la iglesia, mis hermanos, continúa. La pregunta es: ¿qué hacemos con aquellos que creen a la predicación del evangelio? ¿Qué hacemos? La respuesta es, en boca del mismo Jesús: háganlos discípulos. Si usted le predicó a alguien y ese creyó, usted lo tiene que discipular, mi hermano. No nomás es de, sí, la oración y yo creo en ti, Señor, y ya. No, porque así pasa, mis hermanos, los dejamos. Y las personas creen, les predicas, creen, pero ahí se quedan. ¿Qué más sigue? Tienes que discipularlo. Eso es lo que dice el Señor Jesús en su palabra, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora, hagan los discípulos, dice el Señor, ¿verdad? ¿Discípulos de quién? ¿Del pastor? ¿Discípulos de quién? ¿De Casa de Oración Southgate? No, discípulos de Cristo, así es. ¿Y discípulo qué significa? Ya lo estudiamos durante varias semanas, mis hermanos. ¿Qué significa discípulo? Alumno, aprendiz, siervo. Aprendiz significa alumno, ¿verdad? Es alguien que quiere ser como su maestro. Pero el asunto aquí es, mis hermanos, que nosotros somos llamados por Jesús en hacer discípulos a aquellos que creen. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ahora, ¿cómo llegamos a ser discípulos de Cristo? ¿Cómo? Siendo enseñados con el mensaje que el Señor Jesús habló. ¿Sí o no? No hay otro mensaje, mis hermanos. No hay otras palabras. Llegamos a ser discípulos cuando aprendemos todas las cosas que el Señor habló, ¿verdad? Y así es como llegamos a ser discípulos. ¿Habrá un momento, mis hermanos, que digamos que ya lo logramos? ¿Que ya logramos ser discípulos? ¿Habrá algún momento? No. El discípulo toma el discipulado toma toda la vida, ¿sí o no? El discipulado toma toda la vida. Toda la vida vas a estar en un constante discipulado. No es que ya, yo ya leí toda la Biblia, yo ya soy maestro. No, somos discípulos y vamos a seguir siendo discípulos, mis hermanos, hasta que Jesús venga. ¿Cuántos dicen amén? Y esta misión de la iglesia de predicar y enseñar se hizo tal como el Señor Jesús dijo que se hiciera, ¿sí? Se hizo en orden, se hizo en un orden que Él estableció. ¿Cuál era ese orden? Primero, ¿en dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último
de la tierra, ¿verdad? Y así, mis hermanos, se está haciendo, ¿verdad? Hoy en día, hasta lo último de la tierra. El apóstol Pedro, en Mateo 16, ¿cuántos saben? Que el apóstol Pedro recibió las llaves del reino, ¿lo recuerdan? Y muchos nos lo pintan de una manera hasta curiosa, ¿no? De que Pedro ya te está esperando en el cielo con un montón de llaves, así como las que trae mi hermano José Luis. Trae un llavero que hasta va caminando así porque ¿verdad, hermano? A ver, enséñale tus llaves, hermano. ¿Verdad? Y todos pensamos que Pedro trae un llavero así con un montón de llaves y que nos va a esperar y nos va a abrir las puertas. Pero eso es lo que nos han pintado toda la vida. Pero eso no es así, mis hermanos. El Señor Jesús le preguntó a sus discípulos, fíjese, ahorita les voy a explicar un poquito por qué no es así. Dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres el Juan el Bautista. Pero el Señor Jesús les revira, ¿verdad? Y les pregunta a ellos directamente, les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y yo pienso que todos se quedaron en silencio, viéndose unos a otros, como diciendo, órale, te hablan, ¿no? Y siempre Pedro, ¿no? El que siempre iba adelante, el más atrabancado para todo, ¿verdad? Pedro le responde a Jesús, él abre su boca y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? ¿Y qué le respondió Jesús? ¿Verdad? En Mateo 17. Dice, bienaventurado, en Mateo 16, 17 le dice Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le dijo Jesús, ¿verdad? No te creas mucho, Pedro, no creas que sabes más que los demás. Eso que dijiste es porque mi Padre te lo reveló. ¿Sí? Lo puso en su lugar, ¿verdad? Y enseguida Jesús hace esta declaración en el versículo 18 de Mateo 16, le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Ya ve? Le dio las llaves, le dio el llaverote ese, ¿verdad? Lleno de llaves. No, mi hermano, eso no significa. Déjale explico cómo funcionó esto, mis hermanos, cómo se dio el cumplimiento de esta promesa dada a Pedro, mis hermanos. El apóstol Pedro, mis hermanos, fue comisionado por el Señor Jesús para abrir el reino de los cielos a los judíos. ¿Cuándo fue esto, mis hermanos? En Hechos 2, que ya lo estudiamos. En Hechos 2, en Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo y Pedro dio su primer mensaje misionero a todos los judíos, ¿verdad? Y cuando ellos creyeron, Pedro utilizó las llaves y le abrió las puertas del reino de los cielos. ¿Se fija? Pero también usó las llaves para abrir el reino de los cielos a los samaritanos. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo? ¿Verdad? Se preguntará. Cuando Felipe predicó en Samaria, mis hermanos, muchos creyeron, no sé si usted lo recuerda, allí en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Pedro llegó, ¿verdad? Después de que muchos creyeron, pero Pedro llegó a orar por ellos y que descendiera el Espíritu Santo. Y descendió el Espíritu Santo sobre los samaritanos y ahora los samaritanos estaban entrando, ¿verdad?, al reino de los cielos con las llaves que el Señor Jesús le había dado a Pedro. ¿Se fija? Pero también el apóstol Pedro usó las llaves del reino de los cielos para abrirles las puertas a los gentiles. ¿Cuándo, mis hermanos? Allí en Hechos 10. En Hechos 10, cuando en casa de Cornelio predicó y también descendió el Espíritu Santo sobre los gentiles. ¿Sí lo recuerda? Entonces vemos aquí el cumplimiento, mis hermanos, ¿sí? No es que Pedro está en el cielo, como le decía, con un llavero y un montón de llaves. No, mis hermanos, no está allí, ¿sí? Y él llega y te abre la puerta. A ver, déjate, abro la puerta. No, esto ya se cumplió, mis hermanos. El apóstol Pedro abrió las puertas de los cielos con la predicación del evangelio a los judíos, con la predicación del evangelio a los samaritanos y con la predicación del evangelio a los gentiles. Él abrió las puertas de los cielos con esas llaves que Jesús le había dado. Y Dios escogió a un instrumento, mis hermanos. Este instrumento fue el apóstol Pablo para cumplir con la misión de llevar el evangelio a los gentiles.
Y vaya por favor al libro de los Hechos, dejando su apartado todavía ahí en Hechos 28. Y todo esto es parte de la misión, mis hermanos, de la misión de la iglesia. Todo lo que estoy diciendo es parte de la misión que nosotros tenemos como iglesia. Y vea lo que dice ahí, cómo Dios escogió a ese instrumento, ¿verdad? Llamado Pablo. Hechos 9:15. Dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y allí, mis hermanos, comenzó el ministerio del apóstol Pablo. ¿Se fija? Esto es lo que ha estado haciendo Pablo, mis hermanos. Ha estado predicando, ha estado siendo testigo, ha estado llevando el nombre de Jesús a gentiles, a reyes y a los hijos de Israel también. ¿Sí? El Señor Jesús no envió a Pablo inmediatamente después de que tuvo su encuentro con él. ¿Sí se acuerda, verdad? Que tuvo un encuentro con Jesús, la luz le resplandeció en los ojos, quedó ciego por 3 días. Ananías fue, oró por él, recobró la vista y inmediatamente fue y predicó. No, tardaron años, mis hermanos, tardaron años, ¿sí? Él tuvo un tiempo de preparación. Pablo tuvo un tiempo de preparación tal y como lo tuvieron sus discípulos también, ¿sí? Sus discípulos tuvieron 3 años con Jesús, viendo, aprendiendo para hacer. De la misma manera, Saulo, que era Pablo, o es Pablo, estuvo viendo y aprendiendo, mis hermanos, ¿sí? Pero fue en un momento, en un ambiente de oración, en un ambiente espiritual, donde se levanta un profeta y dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ya era el tiempo, ya estaban preparados, ya estaban listos para poder ir y predicar, para ir y compartir. Pero fue en un ambiente espiritual donde todo esto se dio, mis hermanos. Y Pablo ya realizó 3 viajes misioneros en los que ha predicado el evangelio, ha plantado muchas iglesias y su llamado se ha estado cumpliendo su llamado. En Hechos 28:30 vamos a leer como nuestro texto base. Hacemos una oración y continuamos con el estudio de este versículo, de este capítulo 28 del 11 en adelante. Vea lo que dice Hechos 28:30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias a ti por tu palabra. Gracias por permitirnos reunirnos para escucharla y aprender de ella. Gracias porque por medio de tus palabras somos santificados. Te rogamos, Señor, que continúes hablando a nuestras vidas a través de esta enseñanza, así como lo has hecho a través de las otras 62 enseñanzas anteriores, en las cuales hemos visto tu poder, hemos visto tu mano, y no queremos olvidar estas palabras que tú has hablado, Señor. Por favor, recuérdanos tus palabras cada que oremos, cada que nos acerquemos a ti. Bendice por favor a cada familia en esta congregación y de aquellos que están conectados a través de las redes sociales que no pudieron venir y quizá por motivos de salud, pero te rogamos que les bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Y Pablo, mis hermanos, ha aprendido cuánto se padece por el nombre de Cristo. Él aprendió eso, cuánto se debe padecer, ¿verdad? Vea Hechos 9:16, dejando un apartado en el capítulo 28. Vea Hechos 9:16 lo que dice. Dice el Señor: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El ministerio, mis hermanos, y la misión conllevan sufrimiento. Y eso Pablo lo sabe muy bien. En el capítulo 27 Pablo iba ya en camino a Roma, ¿lo recuerda? Pero no iba en un crucero, ¿verdad? Iba prisionero.
En este camino experimentó tempestades, experimentó huracanes, la barca en la que iba naufragó, y por si fuera poco, cuando tocaron tierra en la isla de Malta, mis hermanos, dice la palabra que Pablo ayudaba con la leña, lo recuerda, ¿verdad? Él ayudaba con la leña para la fogata, y creyendo que había agarrado una rama, era una serpiente. Dice que la víbora le mordió, ¿verdad? Una víbora venenosa le mordió. Y los isleños pensaron que Pablo iba a morir, pero veían que no pasaba nada. Y el Señor hizo un milagro allí mismo. Y ese fue el principio, mis hermanos, de muchos milagros que el Señor comenzó a obrar en esa isla de Malta, ¿sí? Pablo no hizo a un lado su misión por todo el sufrimiento que había experimentado. Él continuó su misión y llegó a la casa de este hombre principal de la isla de Malta, fíjese. Tenía este hombre a su padre enfermo. Pablo oró por él y sanó. Y así comenzaron a llevarle todos los enfermos que estaban en ese lugar. Entonces el Señor comenzó a glorificarse de tal manera, mis hermanos, que Pablo y todos los que con él estaban fueron favorecidos por los isleños, quienes les atendieron y les dieron lo necesario. ¿Lo recuerda? Así que estas 276 personas que estaban con Pablo, eran muchas, vieron el favor de Dios a través de la vida de Pablo. Estuvieron en esta isla de Malta desde noviembre hasta enero, mis hermanos. Estaban esperando a que el invierno pasara para que las aguas estuvieran más tranquilas y así poder continuar con su viaje a Roma, ¿sí? Y a continuación veremos las últimas paradas antes de llegar a Roma, las últimas paradas de Pablo antes de llegar a Roma. Ve el versículo 11 y aquí comenzamos con el estudio de hoy. Versículo 11 de Hechos 28. ¿Lo tiene? Dice: pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Esta, mis hermanos, es otra nave igual a la que se hundió, igual a la que naufragaron, es igualita, ¿verdad? Era una nave egipcia alejandrina que transportaba trigo. Pero aquí hay algo importante, mis hermanos, que normalmente pasamos de largo. Y es que en esta nave nos dice Lucas que tenía por insignia un logo ¿de quién? De Cástor y Pólux. A ellos se les consideraba, mis hermanos, a Cástor y a Pólux, se les consideraba como divinidades tutelares de los marinos, los dioses de los marinos, pues. A Cástor y Pólux, ¿sí? Y yo me pregunté, ¿por qué el Espíritu Santo inspiró a Lucas en dejar esto registrado en este versículo? Yo me pregunté eso, ¿sí? ¿Cuál es la enseñanza que nosotros podemos extraer aquí, mis hermanos? Mire, seguramente es porque muchos cristianos son escrupulosos, ¿sí? Son escrupulosos y dicen, no, el Starbucks es del diablo, porque tienen a esa diosa mitológica plasmada en sus vasos y yo por eso no tomo café de allí, ¿sí? Pero aquí vemos a Lucas, a Pablo y a Aristarco y los prisioneros que creyeron seguramente en el evangelio, subiéndose a este barco sin importar el logo que traía este barco de esos dioses, ¿sí? Bueno, no tenían otra opción, tenían que subirse, pero aún así tuvieron que subirse. Ellos entendían esto, mis hermanos, y es una buena enseñanza para nosotros que esas cosas a nosotros no nos afectan, mis hermanos, ¿sí? No te van a poseer demonios ni si te tomas un cafecito del Starbucks, no se te va a aparecer Satán, ¿sí? Versículo 12. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. Y esta fue la primera parada desde Malta, mis hermanos. Siracusa era una ciudad famosa en el mundo antiguo, siendo la capital de la isla de Sicilia. Versículo 13 dice, y de allí, costeando, o sea, costeando, cuando dicen costeando es que van por la costa, ¿verdad? Y costeando alrededor,
llegamos a Regio. Y Regio, mis hermanos, era la primera ciudad italiana a la que Pablo llegaba. Regio, ¿sí? Dice, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día, dice, llegamos al segundo día a Puteoli. Puteoli, mis hermanos, era un puerto muy activo, era un puerto comercial muy importante, ¿verdad? Puteoli. Versículo 14 dice, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Y aquí podemos ver algo importante, mis hermanos, algo muy interesante. Pablo, sin ninguna agenda, mis hermanos, sin ningún programa, llega a este puerto, y en este puerto italiano había hermanos en Cristo, en este puerto. Usted se fija ahí, ¿verdad? Usted no se preguntaba, si usted ha leído esto, no se ha preguntado cómo llegaron esos hermanos cristianos hasta ahí. Si Pablo no fue nunca en un viaje misionero a aquella tierra. Mira, allí en Puteoli había una iglesia, mis hermanos. La iglesia no es un edificio, ¿cuántos lo saben? La iglesia somos todos nosotros. La iglesia no es un edificio, ¿verdad? Somos los creyentes que somos parte de esa iglesia. Y en este puerto, mis hermanos, no era la excepción. La pregunta es, que le acabo de decir, ¿dónde se convirtieron estos creyentes? ¿De dónde surgieron? ¿De dónde salieron? Seguramente, mis hermanos, estos creyentes se convirtieron allí en Hechos 2, ¿verdad? En el día del Pentecostés, después de que regresaron a sus lugares de origen, ¿sí? El punto es que estos hermanos de la iglesia de Cristo, mis hermanos, que no eran conocidos por Pablo, manifestaban algo que todo creyente en Cristo debe manifestar, que todo creyente en Cristo manifiesta. ¿Y qué era esto, mis hermanos? Vaya ahí a Hechos 2, deje un apartado en el libro de Hechos 28 y vaya a Hechos 2, versículo 44, para que veamos qué era lo que manifestaban estos hermanos que Pablo no conocía y que todo cristiano y todo creyente debe de manifestar. Hechos 2:44, ¿lo tiene? Dice Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, ¿sí? Cuando hablamos de tener en común todas las cosas, mis hermanos, estamos hablando de Cristo, ¿sí? Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Y si para ti, mi hermano, el vivir es Cristo, entonces tú y yo tenemos algo en común. Tenemos todo en común. Amén. Y a veces, mis hermanos, nos dejamos llevar y decimos, no tenemos nada en común. Pues es que tú eres de tal país y yo soy de otro país y pues no tenemos nada en común. Eso no es así, mis hermanos. No, es que no tenemos nada de común porque tú eres de una edad y yo soy de otra edad. Pueden decir los jóvenes, ¿verdad? Es que ellos son ya más adultos que yo. Yo soy joven y no tenemos nada en común, ¿verdad? Pero si para nosotros el vivir es Cristo, mis hermanos, el todo es Cristo, y para otro también es lo mismo, entonces tenemos todo en común, ¿sí o no? El amor fraternal, mis hermanos, es un distintivo de los miembros del cuerpo de Cristo, y esto es lo que podemos ver aquí, mis hermanos, el amor fraternal. Los hermanos de este puerto de Puteoli, mis hermanos, tenían un deseo fuerte de estar con el apóstol Pablo. Querían estar con el apóstol Pablo aún sin conocerlo. Habían oído hablar de él, no lo conocían, pero querían estar con él. Y tuvieron la bendición de estar con él 7 días, mis hermanos, en donde Pablo les predicó, los edificó, los fortaleció y el amor fraternal se manifestaba, mis hermanos. Fíjese, qué tremendo, ¿no? Y en Juan 15:15, váyalo buscando, veremos cómo Jesús define la amistad. Y esta es la manera en la que debemos de filtrar, mis hermanos, a quienes escogemos como nuestros amigos y evaluar a los que ya tenemos como amigos en base a este filtro que dice Juan 15:15. Véalo por favor, ¿ya lo tiene? Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor,
pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Se fija? ¿Qué le parece este principio de amistad? ¿Qué le parece? Verdadero amigo es aquel quien te da a conocer, quien te habla las cosas que recibe de la palabra. Ese es un verdadero amigo, ¿sí? ¿De qué nos hablan los que pensamos que son nuestros amigos? ¿De qué nos hablan los que pensamos que son nuestros amigos? ¿Nos hablan de cosas que no edifican? ¿Nos hablan mal de otros? Pues si hacen eso, no son tus amigos, ¿sí? Aquí es donde tenemos que evaluar si en esta amistad tenemos todas las cosas en común, si el vivir es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero si te enganchas con toda la murmuración, si te enganchas con el chisme y las cosas de doble sentido, entonces sí tienes las cosas en común, pero con el mundo y con el pecado, ¿sí? Después de estos 7 días, mis hermanos, de bendición, ellos partieron a Roma y ahora lo hicieron por tierra, ya no por mar, ahora van por tierra. Pero no era un viaje corto, eran alrededor de 208 kilómetros, mis hermanos, a través de una carretera que se llamaba la Vía Apia. Vea el versículo 15 lo que dice: de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Esos eran 2 lugares donde en este largo camino, después de ese puerto donde llegaron, esos eran 2 lugares de descanso. Y dice Lucas que los hermanos en Roma oyeron que estaban en Puteoli, ¿verdad? Y no esperaron a que Pablo llegara a Roma. Ellos mismos salieron a recibirlos hasta el foro de Apio, viajando como un día de camino, más o menos, ¿sí? Aproximadamente como 52 millas. Recuerde que iban a pie, no iban en carro, porque en carro pues rápido llegamos, ¿no? Y otro grupo de hermanos se encontraron con Pablo en el lugar llamado las 3 tabernas, a unas 30 millas de llegar a Roma, fíjese. Y en estas paradas que ellos tomaban para descansar, ¿qué cree? Pablo no estaba descansando, él no descansaba, porque esto, mis hermanos, es el ministerio. Uno no tiene descanso en el ministerio, ¿sí? Mire, en ocasiones, en my day off, en mi día de descanso, sale alguna necesidad o alguien tiene algún asunto importante o algo importante que platicar o decir, y pues yo lo hago a un lado ese día. No me niego, no digo, no, es que es mi día de descanso, apago el teléfono y apago todo. No, si alguien tiene algo importante, yo agarro ese día, no importa. Y trato ese asunto, ¿verdad? Lo vemos. Y es que esto es así, mis hermanos. En el ministerio no hay descanso. Cuando tenemos esta misión, no hay vacaciones. ¿Por qué cree? El diablo no está de vacaciones. El diablo no se va de vacaciones, ¿eh? Por eso no hay vacaciones en el ministerio. El evangelio, mis hermanos, se sigue predicando y la obra de Dios se sigue haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo, en estas paradas, mis hermanos, que le mencioné de descanso, recibe a los hermanos, los atendió y les dio palabras de exhortación y de edificación. Es más, vemos aquí que la reacción de Pablo fue, fíjese, la reacción que tuvo Pablo fue de gratitud a Dios al ver a los hermanos. Y es lo que continúa diciendo este versículo 15, vea, que dice: y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Y esa es la reacción de Pablo, mis hermanos, al ver a los hermanos, quienes se adelantaron y no esperaron, ¿verdad? Y quisieron estar con él. Fue una acción de gratitud, mis hermanos, la que hubo en el apóstol Pablo. Y no cabe duda, mis hermanos, que Pablo estaba en este momento necesitado de aliento, ¿sí? Después de toda la travesía que había vivido, después de todo el trabajo realizado en la isla de Malta, después de todo ese andar en ese camino, Pablo necesitaba ser fortalecido, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaba ser fortalecido? Porque era hombre también, como usted y como yo. Era una persona de carne y huesos, y él necesitaba ser fortalecido. Y la palabra aliento que dice este versículo aquí, que vemos allí, es la palabra griega tarsos,
¿sí? Y significa estar animado. Eso significa la palabra aliento, estar animado. Así que podríamos leerlo así, mire. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Fíjese. Pregunta: si Pablo cobró ánimo, ¿cómo estaba Pablo? Si él cobró ánimo, entonces ¿cómo estaba Pablo? ¿Cómo estaba, mis hermanos? Desanimado, cansado, desanimado. Porque al ver a los hermanos, ¿qué dice? Cobró aliento, cobró ánimo. Somos seres humanos, ¿sí o no, mis hermanos? Y nos desanimamos a causa de nuestra carne. ¿Qué cosas pueden llegar a desanimar, mis hermanos? ¿Qué cosas? En este caso, mis hermanos, a un ministro, las cosas que pueden llegar a desanimar a un ministro es ver a creyentes que escuchan y escuchan y escuchan la palabra y no le dan respuestas a Dios. Y siguen en su misma situación. Y eso, mis hermanos, en ocasiones sí desanima. De verdad, eso sí desanima. Desanima el ver a veces que te esfuerzas y haces la obra de Dios y ves poca respuesta. Eso también te desanima. Sí. También los pastores nos desanimamos. ¿Cuántos saben eso? No, yo también soy de carne y hueso. Algunos decían: ¿usted va al baño? Pues claro, no soy un ángel, ¿verdad? ¿O me ve las alitas o qué? ¿Usted descansa? Pues sí, también me canso, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, hay personas que se desaniman a causa de su carne, a causa de su pecaminosidad. ¿Sí o no? De hecho, la carta de los Corintios habla que por no discernir el cuerpo del Señor y por tomar la cena del Señor indignamente, muchos están debilitados, muchos están desanimados, ¿sí? Pero aquí vemos a alguien que está caminando en el propósito de Dios, alguien que está cumpliendo la misión que el Señor le dio y lo ha hecho con todo, mis hermanos, ¿sí o no? Pero también está desanimado, fíjese. Está desanimado. A pesar de la trayectoria ministerial de Pablo, mis hermanos, también él se desanimaba. Fíjense. Y reconocía que necesitaba a sus hermanos para ser animado. Yo necesito a mis hermanos para ser animado, al igual que Pablo. Mire, le voy a confesar algo. Yo cuando está a punto de empezar esto y que casi no hay nadie, que claro, todos llegan, la mayoría con el perdón del Señor y con todo el amor se lo digo, la mayoría llegan tarde. Y a veces yo digo, ¿irán a venir o no? Bueno, Señor, así estén los que estén, es para ti esto. Y ahí estamos, pero en el fondo uno se desanima. Ya después empieza a llegar la gente y se empieza a ver así y dice: gracias, Señor, ¿no? ¿Te animas? Es en serio, es en serio. Ya me confesé, mis hermanos. Entonces, fíjese, hay quienes necesitan unos días de vacaciones para reanimarse, ¿sí o no? Pero, ¿qué es lo que Pablo necesitaba y reconocía necesitar para cobrar ánimo en su desánimo? A sus hermanos, a sus hermanos. Y es que todos los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Y según primera carta a los Corintios en el capítulo 12, nos necesitamos unos a los otros, ¿sí o no? Vaya a primera de Corintios 12, versículo 20, para que vea. Nos necesitamos, mis hermanos. Primera de Corintios 12, 20. Ahora sí, va a estar leyendo la Biblia, mis hermanos, de todo lo que no leyó en la semana. Primera de Corintios 12, 20. Vea lo que dice ahí. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Sí o no? 21, ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. ¿Se fija? Si somos creyentes genuinos, mis hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo y obviamente nos necesitamos los unos de los otros. ¿Sí o no? Aquel que piense que no necesita a los hermanos y se crea que puede vivir separado del cuerpo de Cristo, está oponiéndose por encima del apóstol Pablo, ¿sí? Porque Pablo necesitaba de sus hermanos para cobrar ánimo.
Y es un grave error, mis hermanos, si estás desanimado, ya sea por tu carne o por las aflicciones que trae el ministerio. Es un grave error, mis hermanos, aislarse. Es un grave error. Esto te va a empeorar aún más el aislarte. ¿Sí? Sigamos el ejemplo de Pablo, que buscaba, ¿verdad? Este ánimo, este aliento, lo buscaba en otros creyentes. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios dice que no se dejen de congregar, como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque viene el desánimo. La misión de la iglesia, mis hermanos, se cumple no con nuestras fuerzas, ¿verdad que no? Sino con el poder del Espíritu Santo. Pero también se cumple, mis hermanos, en colectividad, en unión con otros hermanos. Y no hay alternativas, mis hermanos. El Señor Jesús puso la muestra cuando sobre Él descendió el Espíritu Santo para dar comienzo a su ministerio. ¿Sí? Así es como se inicia el ministerio, mis hermanos, con el poder del Espíritu Santo, pero también en compañía de otros discípulos. Amén. Así que, como Pablo lo hizo, demos gracias por nuestros hermanos. ¿Cuántos dan gracias por sus hermanos? Los cuales tienen defectos, sí, pero nos necesitamos los unos de nosotros, ¿sí o no? A ver, dile a tu hermano que tienes a un lado, atrás y adelante. Dile a tu hermano, le doy gracias a Dios por tu vida. Dígaselo, le doy gracias a Dios por tu vida. ¿Verdad? Y dejemos, mis hermanos, que nuestros hermanos nos alienten. Y dejemos que nuestros hermanos nos animen. Amén. Ve al versículo 16, por favor. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Y aquí vemos, mis hermanos, una distinción, ¿verdad? Había unos presos que ya habían pasado un buen tiempo con Pablo, pero ellos, cuando pisaron tierra romana, fueron puestos en manos del prefecto para ser ejecutados. Pues es que ya era su destino, ¿verdad? Iban a ser ejecutados. Y vemos aquí entonces que la situación de Pablo era distinta, ¿verdad? Así lo decía el informe que Festo enviaba al César. El informe de Festo decía, mis hermanos, que Pablo era inocente, ¿sí? Que Pablo apeló a una corte superior. Y el tercer punto decía que si Pablo estaba preso era por cuestiones religiosas de los judíos. Ese era el informe que Festo envió a César. Y por estos motivos a Pablo se le permitió vivir en una casa bajo arresto domiciliario, mis hermanos. ¿Sí? Se le permitió vivir aparte y proveer su propio espacio. Se le dio el privilegio de recibir visitas. Sin embargo, él estaba constantemente, mis hermanos, bajo supervisión de un guardia romano y a menudo estaba encadenado. ¿Sí? La rotación, porque dice algunos historiadores que cada 4 horas se rotaban los guardias que vigilaban a Pablo. Entonces, pues ahí Pablo aprovechaba, ¿verdad? Él tenía siempre gente con quien hablar. Y Pablo les predicaba el evangelio. No perdía el tiempo, fíjese, Pablo. En Filipenses 1:13, no lo busque, escrito por un custodio romano, porque Filipenses 1:13, Filipenses sí sabía que la carta la escribió un custodio romano. Pablo habló de cómo su mensaje alcanzó a los guardias del palacio en Roma, palacio de Roma. A pesar de que él estaba prisionero, él tenía una audiencia genuinamente activa, mis hermanos, ¿sí? Y hubo quienes se convirtieron del gobierno también, porque Pablo en una de sus cartas, en Filipenses, anótelo para que después lo lea, en Filipenses 4:22, Pablo dice a los de la casa del César les mandan saludos, los de la casa del César. O sea que gente de gobierno se había convertido a Cristo. Fíjese qué tremendo. Pablo no perdía el tiempo, como nosotros no lo perdemos, ¿verdad que no? Siempre le estamos predicando a todos, ¿verdad? ¿Sí o no? La pregunta es, mis hermanos, aquí, ¿quién pagaba la renta de la casa donde estaba arrestado el apóstol Pablo? ¿Quién pagaba la renta?
Pues estos costos eran pagados por los hermanos en Roma y la iglesia de Filipos, fíjese. Ahora vamos a ver qué hizo Pablo estando ya instalado en esta casa en Roma. Versículo 17. Dice: aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos. Mire, Pablo siguió su práctica constante de ir primero a los judíos en todas las ciudades donde él iba. ¿Se fija? A todas las ciudades donde él iba, porque ese era el orden que Dios había establecido, mis hermanos, de ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Y esto nos trae un principio a nosotros, mis hermanos. La misión y el servicio a Dios deben funcionar en orden, no como se nos ocurra, tiene que ser en orden, ¿sí? El Señor nos deja principios en su escritura y nos delimita, Él nos delimita, el Señor, cuál es ese orden. Amén. Y continúa diciendo el versículo 17, principales judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Le tomó solo 3 días, mis hermanos, a Pablo para reunirse con los principales judíos en Roma. Y Pablo dice aquí por qué está preso. Pablo les dice porque dice que le acusaron de hablar mal del pueblo y enseñar en contra de las costumbres de Moisés. Por eso estaba preso. Pero Pablo quería que supieran esos principales, ¿verdad?, judíos en Roma, que él era inocente de cualquier crimen en contra de la ley o del pueblo judío. Él quería estar seguro de eso. Y vea el versículo 18, lo que dice: los cuales, habiéndome examinado, es decir, que tomaron su caso, ¿verdad?, lo vieron con calma. Dice, me querían soltar, pues porque veían que todas esas acusaciones pues no eran ciertos, ¿verdad? No eran reales. Dice, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Y Pablo quería que supieran que él no hizo una contrademanda. Él quería que supieran esto. ¿Saben que yo no hice ninguna contrademanda? No hice ninguna acusación en contra de los líderes de judíos que me acusaron. Él quería plasmar esto a estos judíos en Roma. Porque Pablo sabía, mis hermanos, que si acusaba a los judíos de ser injustos ante el César, el imperio romano podía tomar represalias en contra del pueblo de Israel, allá en Judea, allá en Jerusalén. Versículo 20 dice, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Cuando Pablo decía la esperanza de Israel, mis hermanos, que estamos leyendo en este versículo 20, todo judío verdadero inmediatamente asociaba esta frase con el Mesías, cuando escuchaba la frase la esperanza de Israel. Así que Pablo quería que supieran que él estaba prisionero por su creencia en el Mesías de Israel, la esperanza de Israel. Y los líderes judíos le responden a Pablo, fíjese. ¿Quieres saber cómo le respondieron ellos a Pablo? Ve el versículo 21. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido ni de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Y esto demuestra, mis hermanos, que los líderes religiosos que acusaron a Pablo en Jerusalén y en Cesarea, sabían que su caso no tenía esperanza. No hicieron ningún esfuerzo para mandar documentos confirmando su caso contra él. No. Pablo quería saber lo que habían escuchado de Jerusalén acerca de él, pero el pueblo judío en Roma no había escuchado nada acerca de Pablo. Fíjese. Versículo 22, pero, pues ya que estamos aquí, ¿verdad? Le dicen los judíos, pues ya que estamos aquí, pero pues querríamos oír de ti lo que piensas. Porque de esta secta es notorio que en todas partes se habla contra ella. ¿Y qué es lo que vemos aquí, mis hermanos?
Pablo les dice: vengo aquí a hablarles del Mesías, de la esperanza de Israel. Y los judíos, en lugar de decir: háblanos de la esperanza de Israel, háblanos del Mesías, en lugar de eso, mis hermanos, ellos dicen: platícanos de la secta esa. ¿Se fijan? Háblanos de esa secta. Y eso es lo que vemos hoy, mis hermanos. Muchas personas están interesadas en oír acerca de los ovnis. ¿Qué dice la Biblia de los ovnis? Acerca de que si los gigantes no sé qué, que si el anticristo, que los jinetes del apocalipsis. Y mucha gente está interesada en escuchar estos temas, ¿verdad? Es lo que le interesa oír a la gente. Y muchos pastores se van por esa línea porque la gente es lo que le gusta, ¿sí? Y comienza uno a tener iglesias al gusto del cliente, ¿verdad? Y dejan a un lado, mis hermanos, la misión. Por eso el Señor Jesús le recordó la misión a los discípulos. Por eso el Señor Jesús, a través de su palabra, nos está recordando la misión también a nosotros, para no desviarnos con cosas, para no desviarnos con rollos, mis hermanos. Muchos están interesados en oír cosas interesantes, que oír la esperanza de Israel, que oír del Mesías, ¿sí? A pesar de que ellos no sabían nada acerca de Pablo, habían escuchado que el cristianismo no era popular entre algunos. Y en todas partes se hablaba contra ella, contra el cristianismo, ¿sí? Por eso querían escuchar la historia en voz del mismo Pablo, porque ya había chismes, mis hermanos. Y usted sabe que los chismes corren rápido, ¿verdad? Y se oía que no, ¿sabes qué? Es que los cristianos son caníbales, porque dice que el que no coma de mi carne no será salvo. Y se comen entre ellos. Y luego el chisme fue corriendo y hasta llegaron a decir que se comían a los niños. No, comadre, cuida a tu niño, porque ya llegaron los cristianos y son caníbales. Se van a comer a los niños, ¿sí? Y se oían rumores, chismes, ¿verdad? Los chismes corren rápido. Por eso ellos querían oír acerca de esto. Y al cumplir una misión, mis hermanos, solo hay un método para persuadir a los hombres a creer al cumplir la misión. No son estrategias, no son temas sensacionalistas para atraerlos y luego les predicamos el evangelio. No es un concierto de reggaetón, ¿verdad?, para atraerlos. No es darles comida o juguetes para después predicarles el evangelio. Eso no funciona, mis hermanos, porque los que llegan por temas sensacionalistas después se van porque dicen: ay, ya empezaron a predicar de Cristo, yo solo quería oír de los ovnis. Ya empezaron a predicar de Cristo, yo solamente quería reggaetonear, ¿verdad? Ahí un poco en la iglesia. Ya empezaron con eso de Cristo, yo nomás venía por mi despensa o por mi juguete. Y eso no funciona, mis hermanos, ¿sí? Pero las estrategias no son para llenar las expectativas de la gente inconversa, mis hermanos. Vaya por favor a 1 Corintios, deje un apartado ahí. Y vaya a primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 22. ¿Lo tiene? Dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, a ver, diga yo, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Los judíos, mis hermanos, así como muchos hoy en día, quieren señales, quieren el polvo de oro, quieren la unción del profeta que te ayuda a bajar de peso, que ora por ti y te baja del peso, y te jala la espalda así hasta dejártela bien aguada para decirte que ya bajaste de peso, ¿sí? Todos quieren eso, mis hermanos, ¿sí? No, que se les tiró el pie cuando oró, no, se les tiró el pie, más hasta le creció uno de más y hay que acomodárselo otra vez y vuelven a orar. ¿Sí ha visto eso o no? ¿Sí? Pero es todo lo que quieren, mis hermanos. No quieren a Cristo. Eso sí, salen bien empolvados de brillantina, ¿verdad? Pero sin escuchar el evangelio,
Salen bien prendidos por el conciertazo que dieron los que vendían miel allá en San Marcos, pero sin escuchar el evangelio. Campañas como esas, mis hermanos, hay muchas, ¿sí? Otros quieren oír sabiduría, lo que dijo tal o cual reformador, pero nunca oír lo que dijo Cristo. Y nosotros, mis hermanos, aquí en Casa de Oración Southgate, queremos predicar a Cristo y a este crucificado. Y esto es lo que hacía Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Regrese por favor a 28 de Hechos 28, capítulo 23. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios. Y eso es lo que les acabo de decir, mis hermanos. Hay un solo método, la predicación, ¿sí? Ese es el método, la predicación. Y en esa predicación hay un solo mensaje que les testifica del reino de Dios. Amén. Y continúa diciendo el versículo 23, desde la mañana hasta la tarde, ¿ya ve? Y apenas llevamos una hora pasaditos y ya nos queremos ir. Pero aquí predicaban desde la mañana hasta la tarde, mis hermanos. Ojalá que algún día lleguemos a eso, ¿verdad? Y dice, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y esto, mis hermanos, debió haber sido un tiempo maravilloso de enseñanza. Pablo habló del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, dando un estudio exhaustivo de cómo el Antiguo Testamento hablaba de Jesús, ¿sí? Exhaustamente, un estudio exhaustivo. Y al hablar del reino de Dios, mis hermanos, Pablo indudablemente enseñó lo que Jesús enseñó. Que en Jesús Dios trajo un reino espiritual que echaría raíces en los corazones de los hombres antes de que se hiciera cargo de los reinos de este mundo. Y la mayoría de los judíos del tiempo de Jesús y de Pablo buscaban el reino político, mis hermanos, no un reino espiritual, ¿sí? Y como ya lo hemos visto, ante la predicación del evangelio hay dos reacciones. Vea el versículo 24 de Hechos 28. Y algunos asentían, es decir, algunos creían a lo que se decía, pero otros no creían. Y en respuesta a esta notable enseñanza, mis hermanos, que en un día, ¿verdad? Que Pablo dio en un día, algunos creyeron y confiaron en Jesús, otros no. Ni siquiera la mejor enseñanza del mejor apóstol, en las mejores circunstancias, mis hermanos, pudo persuadir a estos que no creyeron. Versículo 25 dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, y esto sugiere, mis hermanos, que aquellos que fueron persuadidos y los que no creyeron comenzaron a discutir entre ellos. ¿A poco creíste? No, sí, todo lo que está diciendo concuerda, es lógico, mira. Y empezaron ahí a discutir, no, yo no creo, eso se me hace muy fantasioso. Y empezaron a discutir entre ellos. Y mientras Pablo vio esta discusión y vio que no estaban de acuerdo, continúa diciendo el versículo 25, al retirarse les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Tanto el mensaje de salvación para los perdidos, mis hermanos, como la enseñanza para los que han creído, siempre la enseñanza va a confrontar, mis hermanos, tanto a los oyentes como a los creyentes. ¿Sí o no? El evangelio es confrontador, mis hermanos, para el que lo oye. Si predicamos bien el evangelio, le tenemos que decir a las personas, arrepiéntete. Eso es predicar el evangelio. Decirles arrepiéntete. Y cuando decimos arrepiéntete, ya le estamos diciendo a la persona que nos está escuchando que está mal. Ya le estamos diciendo ahí.
Por eso necesita arrepentirse. Si no has creído, le puedes decir, vas directito al infierno, aunque tu tío sea el cura, aunque tu tío sea el cardenal. Si no te arrepientes, te puedes ir al infierno. Y eso orilla, mis hermanos, al oyente a dar una respuesta. Pero también en este momento que hablo a creyentes, porque aquí hay creyentes, ¿verdad? Estoy orillándoles a que den una respuesta y puedan tomar una decisión. Si no sucede esto en tu vida, entonces solo fuiste un oyente de un documental que estuvo interesante. No, sí, estuvo interesante. Oh, qué interesante estuvo lo que Pablo hizo, ya en el último capítulo. Pero mi intención, mis hermanos, es que al final de esta enseñanza haya espacio para que cada uno tome una decisión. Esa es mi intención. La decisión no depende de mí. Cada uno decide si se arrepiente o se enoja. Amén. Y cuando se enoja, la gente, porque se sienten aludidos y piensan que lo que decimos aquí lo decimos por esa persona, por eso déjeme decirle que yo no le conozco, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo sí le conoce. Y si se siente aludido, mis hermanos, es porque el Espíritu Santo le está convenciendo de su pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo, mis hermanos, no vacila en decirles directamente lo que el profeta Isaías dijo. Él profetizó de su dureza de corazón. Y eso usted lo encuentra, si lo quiere estudiar, en Isaías, en ese pasaje 6, de los versículos 9 y 10. Y mis hermanos, es un mensaje real, es un mensaje tan real hoy, como lo fue cuando Isaías primero lo dijo, o cuando Pablo lo citó. Muchos escuchan, ¿verdad? Y rechazan, simplemente porque no quieren volverse a Dios y ser sanados de su pecado. Por eso debemos de predicar la palabra, mis hermanos, tal y como es, para que los creyentes no se endurezcan, ¿sí? Que ese colesterol que tienen en su corazón sea diluido, ¿sí? Porque el mismo sol que derrite el hielo, mis hermanos, es el mismo sol que endurece el cemento, ¿sí o no? Y depende de qué material estés hecho. Ver versículo 28 de Hechos 28. Dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Es un privilegio ser receptores de este mensaje, ¿sí o no? Es un privilegio. Y cuando te sientas en medio desanimado o medio deprimido, yo quiero aconsejarle que vaya a Efesios 2:11, váyalo buscando. Efesios 2:11, para que veas el privilegio, mi hermano, que tenemos nosotros siendo gentiles. Efesios 2:11. Dice ahí: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y a veces, mis hermanos, creemos que nos merecemos todo, ¿no? A veces eso creemos. No, es que yo merezco. Pero no nos merecíamos nada, mis hermanos. ¿Sabes qué es lo que nos merecíamos? ¿Qué nos merecíamos? El infierno. Nos merecíamos el infierno. Pero por su gracia, Él nos rescató. Porque ¿qué dice la palabra? La paga del pecado era la muerte. Eso es lo que nos merecíamos, mis hermanos. ¿Sí? No nos merecemos nada. Es por su gracia, es por su misericordia, mis hermanos. Amén. Pero por Cristo nos fue abierta la puerta y los oídos para el Evangelio. Ve el versículo 29 de Hechos 28. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron,
teniendo gran discusión entre sí. Si algunos de ellos, mis hermanos, rechazaron la salvación de Dios, no hizo que la salvación no tuviera efecto, No podemos hacer nada por aquellos que se endurecen, por aquellos que dicen no oír más o no quieren oír más, ¿verdad? Dejamos a los endurecidos a un lado, ¿verdad? Y vamos con los que sí quieren oír. El rechazo de los judíos, mis hermanos, abrió una puerta. Y eso significaría que Dios encontraría a quienes sí oirían. En este caso, nosotros los gentiles, mis hermanos. ¿Sí? Pero a esta situación de que los judíos no creen y los gentiles oímos y creemos, Dios lo usa todavía, mis hermanos, para manifestar su misericordia para con los judíos. ¿Cómo? Porque el Señor provoca a celos a los judíos con los gentiles. Y eso es mostrar la misericordia de Dios. Y se lo muestro con la palabra. Vaya a Romanos 10, por favor. Dejando un apartado en Hechos. Romanos 10, 19. Vea cómo Dios usa su misericordia a través de esto. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Y lo explico, mis hermanos, de una manera simple. Vemos que los judíos no creen, ¿verdad? Vemos eso. Así como todos los que están endurecidos, que no creen. ¿Qué pasa? El Señor, mis hermanos, se enfoca en los gentiles, pero no abandona completamente a los judíos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el Señor? Que la respuesta de los gentiles tiene el propósito de que sea una llamada más, de una manera indirecta, para que el pueblo, para que los judíos ellos vean que estos que no eran pueblo están respondiendo y están creyendo, y que el pueblo, y que los judíos, el pueblo de Dios digan, oh, ¿sabes qué? Oh, voy a despertar y voy a darle respuestas a Dios, porque ve, esos que no son pueblo le están dando respuestas a Dios. Y ahí Dios todavía muestra su longanimidad, mis hermanos. Dios muestra su paciencia extendida. Dios muestra su misericordia. ¿Sí o no? Y esto, ¿cómo lo aplicamos a nosotros, mis hermanos? Hay muchos creyentes que llevan años atorados y nomás no avanzan. Y todo lo que tocan lo destruyen, ¿sí o no? Y de pronto llega un hermanito más sencillo, un hermanito nuevo en la fe. Llega y se mete a la carrera y le da respuestas a Dios. El Señor lo usa y hace grandes cosas a través de este hermanito, ¿sí? Y el propósito no es que el endurecido tenga envidia de ese nuevo hermanito, sino que este endurecido diga, ah, caray, me voy a poner las pilas, porque si este hermano que apenas acaba de llegar ya va avanzando, ¿verdad? Y da respuestas y ya va caminando más allá de donde yo estoy aquí atorado en la carrera, mejor me pongo las pilas y avanzo. Y esta sería la aplicación, mis hermanos, para nosotros. Amén. Versículo 30. Ya estamos terminando, mis hermanos. Versículo 30 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo, mis hermanos, continuó predicando el evangelio a los guardias y a todos los que venían a visitarle. Él continuó predicando el evangelio. Pero ¿qué pasó con Pablo? ¿Usted no se pregunta? ¿Qué pasó con Pablo? Quizá esperaba que el final de este libro dijera ¿qué pasó con Pablo? ¿No? A lo mejor se podría esperar eso. O cómo murió Pablo y los demás hechos. Pero así queda el libro. ¿Lo vio? Así queda ya este libro. Pero con la referencia del tiempo, Lucas, mis hermanos, no nos dice qué pasó. Esa es la última nota biográfica de Pablo en el libro de los Hechos. ¿Sí se fija ahí? No nos dice nada acerca de su liberación,
Solo 2 años, por ejemplo, podía alguien estar preso sin que le comprobaran algo. Y él cumplió esos 2 años, Pablo. Él tenía la seguridad de que iba a ser liberado. Y eso lo vemos allí en Filipenses. Sabemos que Pablo necesitaría alojamiento cuando saliera de ese arresto domiciliario. Y esto iba a ser en Colosas, mis hermanos. Y eso lo vemos allí en Filemón 1, verso 22. También las epístolas pastorales nos dan referencia en lugares en los que Pablo estuvo después de ser liberado. Por ejemplo, Pablo estuvo en Éfeso, estuvo en Macedonia, estuvo en Nicópolis, estuvo en Troas. Y su última epístola de Pablo, la segunda carta de Timoteo, fue la última epístola que Pablo escribió. Nos dice que su ejecución ya estaba cerca. Ve ahí segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo 4:6. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y aquí vemos, mis hermanos, la humildad de Pablo. ¿Sí? Pablo hizo todo esto que vimos desde el capítulo 9 hasta el capítulo 28. Y él dice: en aquel día me será dada una corona. Es lo que dice Pablo. Y lo impresionante es, mis hermanos, que Pablo dice: esta corona que yo recibiré no solo es para mí, sino para todos los que aman su venida. Esa corona también es para ti, mi hermano, es para mí. Así es como termina el libro de los Hechos, mis hermanos, con una conclusión inconclusa. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Porque la historia de la iglesia y su misión continúa y sigue por los siglos. ¿Sabes cuándo va a terminar la misión de la iglesia, mi hermano? ¿Sabes cuándo va a terminar? Cuando la iglesia sea arrebatada. Ahí va a terminar. Pero desde Hechos 28 y hasta este momento, en 1 de mayo del 2022, la historia de la iglesia se sigue escribiendo, mis hermanos. Y nosotros somos parte de lo que se está escribiendo. Amén. Confiando en Jesús, apoyándose en el poder del Espíritu Santo y la guía del Padre, la palabra de Dios continuará esparciéndose sin obstáculos y continuará cambiando vidas para la gloria de Dios, mis hermanos. El libro de los Hechos realmente es una historia sin fin. El libro de los Hechos. Somos receptores, pero también somos emisores. Es decir, somos embajadores. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Llevamos este mensaje a todos lados. Esta sigue siendo la misión, mis hermanos, de la iglesia: llevar el mensaje de Cristo. Ya para concluir, mis hermanos, y el último versículo de Hechos, veámoslo una vez más para finalizar. Este último versículo nos recuerda la misión de la iglesia. Esa es la misión de la iglesia, mis hermanos. Versículo 31. Predicando el reino de Dios. ¿A quiénes? A los inconversos. Y enseñando acerca del Señor Jesucristo. ¿A quiénes? A los que han creído. Así que, mis amados hermanos, sigamos predicando el reino de Dios que ya ha llegado. ¿A dónde? A nuestra Jerusalén, que es nuestra casa. A nuestra Judea, que es nuestra familia lejana. A tu Samaria, que son tus compañeros de trabajo conocidos. Y hasta lo último de la tierra. A todo lugar a donde vayamos, mis hermanos, seamos emisores de este mensaje y cumplamos con esta misión. Amén. Sigamos enseñando lo que Jesús nos enseñó. Sus sanas palabras son las que hemos de predicar. Nuestros hijos son nuestros primeros discípulos, mis hermanos, que tenemos a la mano. A ellos debemos hablarles estas palabras. Y aquí en esta congregación, mis hermanos,
no vamos a tener otro mensaje, no, sino a Cristo. Y continuaremos cumpliendo esta misión hasta que el Señor venga. Así que, mis hermanos, hagámoslo juntos. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos por un instante. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Señor, te damos gracias porque nos has hablado por medio de esta enseñanza y por medio de todo el libro de los Hechos, donde hemos visto la misión de tu iglesia, hemos visto la misión con la cual tú, Jesús, fuiste enviado a este mundo. No viniste a condenar a este mundo, sino para que el mundo sea salvo por ti. Y nos tuviste por fieles, no solo para recibir este mensaje, sino también para transmitir este mensaje. Sigue obrando en tu iglesia, Señor. Sé que tienes cosas grandes para esta congregación, no porque seamos especiales, sino porque queremos caminar en la misión que tú nos has dado, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y al conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Esa es nuestra meta. Y predicar y enseñar es nuestra misión. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias por los que nos ven a través de la transmisión. Gracias por los que nos escucharán después esta enseñanza que quedará allí grabada. Pero queremos, Señor, que quede grabada en nuestros corazones y que podamos revisar continuamente y recordar esta misión que tú tienes para nosotros. Usa a mis hermanos como emisores de tu evangelio, úsalos como discipuladores de otros y que mostremos ese amor fraternal entre nosotros. Gracias te damos porque tú nos sustentas y nos guardas. Sigue, Señor, cuidándonos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.